Shiratori no es el tipo de persona que aceptará fácilmente su condena, y es algo que no se le puede sacar en cara, ya que lo condenaron por un crimen que se dice no cometió. Lo forzaron y lo torturaron para que confesara un asesinato del que no tenía ni idea. Siempre negó haberlo hecho, pero después de aguantar tanta tortura, les dijo a los oficiales lo que querían oír, aún sin ser culpable. Soportó durante meses muchas palizas por parte de los guardias, ya que para ellos, él era un asesino más. Después de aguantar tantas palizas y malos tratos, decidió escapar, pero él sabía que no sería fácil. Él vio una oportunidad, se dio cuenta que a las 5:30 de la mañana los guardias desaparecían 15 minutos más o menos, pero no era suficiente. Necesitaba algo con que abrir la cerradura. Vio que durante el aseo algunos cubos tenían trozos de metal que podían ser arrancados sin que se dieran cuenta. Con esa pequeña pieza de metal ya tenía lo necesario para escapar. Fingió quedarse dormido y esperó el momento para salir de ahí. Cuando los guardias regresaron, vieron que el bulto en su cama parecía más pequeño. Le gritaron que se despertara, pero él no se movía. Entraron y Shiratori ya no estaba. Él se escondió en las montañas durante varios días. Dejó pasar el tiempo suficiente, tanto así que dejaron de buscarlo, al menos de manera tan exhaustiva. No se sabe muy bien por qué intentó robar material de un hospital, quizás lo necesitaba para él, pero no era tan buen ladrón como escapista. Lo atraparon enseguida y volvieron a meterlo a una celda en otra prisión, esta vez condenado a cadena perpetua por haberse fugado. Pero como ya no recibía palizas ni lo torturaban, no intentó escaparse durante los siguientes 6 años. A medida que el tiempo pasaba y la Segunda Guerra Mundial comenzaba, Japón movió muchos prisioneros de un lugar a otro. Para Shiratori, aquello fue el fin de su tranquilidad. Lo mandaron a la cárcel de Akita, en una celda muy pequeña, donde el sol no entraba a ninguna hora del día y donde el frío afectaba incluso a los guardias. Viéndose de nuevo en una situación tan desagradable, Shiratori decidió escaparse otra vez. Se dice que incluso le advirtió a un guardia, pero no lo tomaron en serio. Quizá pensaron que sería imposible, ya que aumentaron la seguridad y que nadie nunca se había escapado de esa celda, pero no tomaron en cuenta que Shiratori no era un preso cualquiera. Así que un día, mientras el resto de los guardias no informaban nada fuera de lo común, uno de los guardias salió corriendo para avisar que Shiratori se había escapado. Parecía imposible. Fueron corriendo a su celda y la puerta estaba cerrada, pero sus esposas estaban en el suelo rotas por la mitad y además caían gotas de lluvia dentro de la celda. Al entrar a la celda, comprendieron que habían pasado por alto un error que no muchas personas podrían haber aprovechado. Había escapado por la parte de arriba. En una investigación vieron que el tragaluz estaba dañado. La celda se inspeccionaba a diario, pero no el tragaluz, porque estaba en el techo, a una distancia de 3 metros más o menos. Al final, tantos años sin mantenimiento pudrieron la madera. Poco a poco, mientras nadie lo veía, subía y rompía los bordes. Nadie podía darse cuenta por más veces que inspeccionaran la celda. En cuanto a cómo pudo romper las esposas, es sencillo, aunque es cierto que se cuenta que Shiratori tenía mucha fuerza. Era una época en que no ponían demasiado interés en que las esposas fueran resistentes. Aún así, escaló 3 metros de pared lisa, apoyando los pies y las manos contra la pared. La lluvia fue muy útil, ya que ocultó el sonido de los golpes a la madera, del sonido del tejado y de su caída al otro lado. Finalmente, el último muro de 5 metros lo escaló ayudándose de un tronco que había cerca. Al igual que el primer escape, conocía perfectamente las rutinas de todos los guardias. Sabía desde hace mucho tiempo atrás que podía escaparse, pero tenía que esperar el momento exacto y que sea un día muy lluvioso. En esta ocasión no lo atraparon, de alguna manera se entregó. Estuvo 3 meses desaparecido. Su plan era contactar con el jefe Kobayashi, creyendo que entendería el motivo de su fuga. A pasar frío, hambre, el maltrato en general, Kobayashi fue uno de los guardias que mejor lo había tratado y parecía preocupado por él. Lo comprendió, pero ahora él tenía que comprender que como guardia tenía el deber de devolverlo a su prisión. Shiratori no solo se sintió traicionado, sino que lo enviaron a un lugar peor, a la cárcel de Abashiri. Ahora frustrado y muy enojado, se entiende que fuera poco amigable con los guardias. Los desafiaba. Siempre que podía se quitaba las esposas frente a ellos para hacerles saber que se volvería a escapar, y aun cuando lo ataron los pies y las manos por detrás con unas esposas más gruesas y pesadas, les gritó que le daba igual porque volvería a hacerlo. Creyeron que solo eran palabras y nada más, pero tuvieron que hacerle caso, ya que era muy hábil para escapar. Se escuchó un ruido fuerte y se vio una sombra a lo alto de la prisión que desapareció. Tenían tanta confianza en sus medidas de seguridad que no pensaron en una fuga hasta que alguien gritó: "Se está escapando otra vez". Esta
fue una fuga muy impresionante, no solo por saber cómo se quitó las esposas, sino también cómo salió por la puerta que solo tenía una pequeña ventana por abajo, que usaban para pasarle la comida, sabiendo que esta vez no forzó la cerradura. El error que cometieron fue que le dieron una comida salada. Durante meses, cuando podía, vertía pequeñas cantidades de sopa de miso en las esposas. La oxidación causada por la sal tardó mucho tiempo en aparecer, pero con paciencia pudo deshacerse de las esposas, e hizo lo mismo con los tornillos del pequeño agujero de la puerta. Con esto lograría ensancharlo un poco más, lo suficiente para que alguien que podía dislocarse varias articulaciones pasara a través de él. Algo así, solo que por un agujero más pequeño. Ya estando al otro lado, subió por los cables, rompió una ventana y salió por la parte de arriba. Quedó libre, pero rodeado de montañas, animales salvajes y frío. Los guardias estaban convencidos de que Shiratori moriría, ya fuera por el frío o por los animales salvajes. Decían que no aguantaría. Un año sin tener noticias de él. Daban a entender que tenían razón, que había muerto. Pero no estamos hablando de una persona normal. Resulta que es cierto que Shiratori no salió de aquellas montañas heladas, pero no porque hubiera muerto, sino porque se quedó a vivir allí. Se refugió en una antigua mina, comía lo que la naturaleza le ofrecía. Estuvo 2 años, pero podría haber pasado el resto de su vida así, pero sintió curiosidad por saber cómo iba la guerra. Japón había perdido y había sido ocupado por Estados Unidos. Sintió que aquella noticia le permitiría regresar con su mujer. Creyó que estarían tan ocupados con ese tema que se olvidarían de él. Sin tener en cuenta si su razonamiento fue correcto o no, durante su viaje intentó robar unos tomates de una granja y el granjero lo atrapó en el acto. Comenzaron una pelea por aquellos tomates. A Shiratori se le fue de las manos y en un mal movimiento le quitó la vida al granjero. Por más que dijera que fue en defensa propia, no lo escucharon. Estaban hartos del famoso Shiratori y querían cortar el problema de raíz. Lo condenaron a muerte. Pero mientras esperaba que se cumpliera la condena, lo enviaron a la cárcel de Sapporo. Ya no se confiaban de la celda, inspeccionaron y la revisaron muy bien para que no se pudiera escapar, ni por los huecos de la puerta ni el techo. Tenía tanta seguridad la celda que no hacía falta ponerle esposas. Además, para mayor seguridad, varios guardias vigilaban su puerta a las 24 horas. Al ver que no podía escaparse, se deprimió. Los guardias lo notaron triste. Miraba el techo muy seguidamente, como tratando de encontrar una salida. Pero los guardias revisaron el techo con frecuencia, por si había encontrado algo. Cada vez le costaba más y más levantarse de la cama, hasta que un día decidió no levantarse, por mucho que le gritaran. Los guardias no iban a permitirle ese comportamiento. Entraron apuntándole con un arma y gritándole, pero fue imposible levantarlo, ya que Shiratori ya no estaba. Era una locura para los guardias. Estaban tan paranoicos con los anteriores métodos de escape, como forzar las cerraduras, salir por un agujero de la puerta y por el techo, que no prestaron atención al suelo hecho de madera y construido sobre tierra. Es verdad que había guardias vigilándolo en todo momento, pero estaban al otro lado de la puerta, solo siendo capaz de verlo a través de un pequeño hueco. Y de noche, sin luz, no podían verlo de manera clara. No estaba deprimido. Fingió para que pensaran que era normal que durmiera tanto. De ese modo, tenía más tiempo para acabar. Dada la particular construcción, el suelo de la madera se separaba de la tierra varios centímetros, lo que era ideal para ocultar la tierra restante. De esta manera, por cuarta y última vez, Shiratori logró escaparse. Aunque no hubo más fugas, Shiratori volvió a prisión un año después, pero fue porque él mismo quiso. Se dice que mientras estaba sentado descansando, un policía se sentó a su lado, pero no lo reconoció. Comenzaron a hablar, y en un momento dado, el policía le ofreció un cigarro. En 1948 en Japón, un cigarro era un lujo, y que le ofreciera así de la nada, le pareció el mayor gesto bondadoso que había recibido en mucho tiempo. Gracias a eso se entregó, le dijo su nombre completo. Además, este gesto cambió su suerte. Le quitaron la pena de muerte al comprender que fue en defensa propia. Tomaron en cuenta que aunque se fugó 4 veces, nunca lastimó a ningún guardia, y solo lo hacía debido al maltrato que sufría. Por esta razón, su sentencia fue de 20 años. Lo trasladaron a Tokio. Allí los guardias lo trataron bien. Ya no quería fugarse. Estaba contento con haber sido escuchado, contento de ser tratado con respeto. Cumplió su condena sin dar problemas y finalmente salió de la cárcel, pero esta vez para ya no regresar. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia. Durante meses, cuando podía